Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. Las Islas Vírgenes Británicas son un territorio británico de ultramar localizado al este de Puerto Rico en el Mar Caribe. El archipiélago está constituido por unas 40 islas, de las cuales 11 están habitadas. Tiene una población estimada según datos del 2018 de casi 32.000 habitantes, de los cuales la mayoría vive en la isla Tórtola. Las Islas Vírgenes Británicas fueron afectadas por los huracanes Irma y María, lo cual le ocasionó serios daños materiales. No obstante, la belleza natural del archipiélago se mantuvo intacta. Como su nombre lo indica, estas islas son realmente vírgenes, pues gozan de una abundante naturaleza y una belleza que impresionan a quienes se animen a descubrirlas. Cada año el archipiélago recibe alrededor de 350.000 turistas, esto debido a que es un destino muy popular, sobre todo entre los ciudadanos estadounidenses. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este bello paraíso natural, que lo más probable es que harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás más sobre ellas. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Los primeros habitantes de las Islas Vírgenes Británicas fueron indígenas de las tribus Arawak y Caribes. Luego en 1493 Cristóbal Colón descubrió estas islas convirtiéndolas en una colonia de España. Posteriormente fueron colonizadas por holandeses hasta 1672 cuando llegaron los ingleses y expulsaron a los holandeses. Estos introdujeron el cultivo de caña de azúcar, el cual fue apalancado con mano de obra de esclavos traídos de África. Número 2. Ropetown es la capital de las Islas Vírgenes Británicas. Esta se encuentra localizada en la isla Tórtola y es considerada uno de los principales centros de fletamiento de barcos en el Caribe. En esta ciudad se vive igual de relajado que en las demás islas que forman el archipiélago. Puedes disfrutar de carnavales y regatas, del buceo, alquilar helicópteros. O si prefieres algo más tranquilo, las ruinas de Fort Burr y la destilería de ron Calvo son buenos lugares para visitar durante el día. Número 3. Las Islas Vírgenes Británicas hacen parte de los 17 territorios no autónomos que se encuentran bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas con el fin de eliminar el colonialismo. Su jefe de Estado es el monarca del Reino Unido, en la actualidad la reina Isabel II, quien es representada en la isla por un gobernador, el cual es designado directamente por ella por consejo del gobierno británico, quienes a su vez proveen a la isla de defensa y representación diplomática. Número 4. El archipiélago de las Islas Vírgenes Británicas comprende aproximadamente 50 pequeñas islas, de las cuales alrededor de 15 están habitadas. Las islas más grandes son Tórtola, Virgen Gorda, Anegada y Jost Van Dyke. Por su parte, la cumbre más alta de la isla es el Pico de Sage, con 512 metros sobre el nivel del mar. Número 5. Las Islas Vírgenes Británicas tienen un clima tropical, el cual es moderado por los vientos alisios. Las temperaturas varían poco a lo largo del año, siendo su temperatura más alta en verano de alrededor de 32 grados centígrados y la temperatura mínima en invierno de alrededor de 21 grados centígrados. Por su parte, los meses más lluviosos suelen ser de septiembre a noviembre y los más secos de febrero a marzo. Asimismo, el archipiélago en ocasiones se ve afectado por huracanes, siendo la temporada de estos entre los meses de junio y noviembre. Número 6. Las Islas Vírgenes Británicas poseen ciertas especies de fauna y flora que solo existen en algunas de sus islas. Por ejemplo, la iguana de Anegada, de la isla de Anegada, es un espectacular reptil que se encuentra en peligro crítico de extinción. Se cree que existen menos de 200 de esta especie. Por su parte, el gecko enano de las Islas Vírgenes es uno de los animales vertebrados más pequeños y solo habita en las Islas Virgen Gorda, Tórtola y la isla Mosquito. Asimismo, la Pitcairnia yareki es una bromelia conocida solamente en la isla de Guana.
Número 7. La economía de las Islas Vírgenes Británicas es una de las más prósperas de entre los estados caribeños, con un PIB per cápita de alrededor de $38.500. Esta se fundamenta principalmente en el turismo, que aporta alrededor del 45% de la renta nacional, y los servicios financieros offshore. Su moneda oficial desde 1959 es el dólar estadounidense. Número 8. Alrededor del 83% de la población de las Islas Vírgenes Británicas es de raza negra, quienes son descendientes de la mano de obra traída de África. A estos le siguen los blancos y los mestizos, quienes en su mayoría son de origen británico y europeo. Por su parte, la religión más practicada es el cristianismo protestante, teniendo como adeptos casi el 86% de la población. Número 9. Las Islas Vírgenes Británicas son consideradas uno de los principales paraísos fiscales del planeta. Se estima que están registradas en ellas unas 800.000 sociedades offshore, es decir, empresas que realizan su actividad en otros países, pero se domicilian en las Islas Vírgenes Británicas para aprovechar su legislación más ventajosa, pues en estas no pagan impuestos, salvo una pequeña tasa anual por registrarse. Una offshore es una sociedad o una empresa que opera en una nación determinada, pero que fue constituida en un país denominado paraíso fiscal. De ahí que su traducción significa fuera de la costa. Las offshore también son utilizadas para eludir el pago de tributos, son constituidas en paraísos fiscales. Una nación adopta esta denominación cuando exime del pago de impuestos a extranjeros que mantienen cuentas bancarias o constituyen sociedades en su territorio. Inclusive se han hecho cálculos donde se estima que el 41% de las sociedades offshore del planeta están domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas. Número 10. El índice de alfabetización de las Islas Vírgenes Británicas es alto. Más del 98% de la población sabe leer y escribir. En la isla opera un sistema escolar idéntico al que se utiliza en el resto del Reino Unido, donde las escuelas públicas y privadas coexisten. Además, existe una universidad comunitaria localizada en la isla de Tórtola. Some of the machines to make sure they're in operation. Consistent, no? Yeah, definitely. Yeah. Some quite a lovely view, isn't it? Número 11. La música tradicional de las Islas Vírgenes Británicas se llama quimbombo y es tocada por unos instrumentos llamados songos. Estos tienen un sonido especial que se debe a una fusión única entre la música local africana y europea. Uno de sus artistas más reconocidos es Sayas, quien gracias a su canción Replay alcanzó el número 2 en la Billboard Hot 100 en el 2009 y el número 1 en la UK Single Chart en el año 2010. Número 12. Debido a su clima y localización, las Islas Vírgenes Británicas han sido un destino constante para los practicantes de la vela. De hecho, los atletas del archipiélago suelen tener buenos resultados en competiciones internacionales. Esto se debe a que las aguas calmas y la brisa constante proveen uno de los mejores escenarios en el Caribe para la vela. Muchos campeonatos de vela se celebran cada año en las aguas del país, siendo el Sprint Regata el más importante de todos ellos. Número 13. Como parte del legado británico, en las Islas Vírgenes Británicas deportes como el fútbol y el cricket son ampliamente practicados. En el archipiélago se organiza un campeonato de fútbol anualmente, pues tiene su propia liga de fútbol, la cual fue fundada en el 2009. En la actualidad cuenta con 8 equipos. Número 14. El idioma principal de las Islas Vírgenes Británicas, como es lógico, es el inglés, aunque no suele ser el dialecto local. Hi, how are you doing? Hey, what going on? We can replace hey with hey, what going on? También cierta parte de la población habla español,
principalmente los inmigrantes dominicanos y puertorriqueños. Porque no hay que ser como los ricos y famosos para vivir como ellos. Este paquete incluye traslado aéreo, ida y vuelta con Cape Air de San Juan a Tortola. Y finalmente, número 15. La gastronomía de las Islas Vírgenes Británicas se basa esencialmente en los productos del mar, langostas, gambas, delfín o calamar, sazonados con especias como el curry o acompañados de salsa de mantequilla y limón verde o leche de coco. El pescado se suele servir en hojas de plátano. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.